Sin embargo, en el balance, digamos, hay que perdonarlo porque hizo más bien que mal, ¿no? Es interesante que la mayoría sí piensa que cometió delitos, porque hay una pregunta específica sobre eso, y solo el 10-11% dicen que es inocente. Esa pregunta me pareció también súper interesante. Tú preguntas, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? ¿Fujimori merecía ser indultado porque su gobierno fue positivo para el país? 48%, que es casi la coherencia con esta posición, ¿no? Con la posición del desacuerdo. Pero también la alternativa de Fujimori no podía ser indultado porque cometió crímenes muy graves, 48%, que equivale al acuerdo. Y la siguiente, Fujimori cometió algunos delitos, pero ya pagó por ellos y debió ser indultado, 44%. Si Fujimori salía libre, había sido nuevamente candidato presidencial, 35%. ¿Eso cómo lo analizas? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué es lo que está sancionando y qué es lo que está apreciando la opinión pública en relación a lo que fue este gobierno? Creo que están apreciando que durante ese gobierno se derrotó, ¿no?, a Sendero Luminoso y al MRTA, si bien todavía hay algunos remanentes, pero en todo caso la derrota estratégica fue en ese periodo, y luego también que se estabilizó la economía, ¿no?, se empezó el proceso de crecimiento, y en realidad también tiene para algunas personas pues hay un recuerdo positivo, que como se reactivó la economía, pues hubo dinero para hacer obra pública, ¿no? Entonces, para muchos ciudadanos, sobre todo en el interior del país, por primera vez en mucho tiempo vieron al gobierno haciendo pues escuelas, carreteras, etcétera, y eso ha generado una lealtad con ese gobierno, con ese expresidente de manera importante, ¿no? En el otro lado está esta sensación de que cometió delitos, tanto de corrupción como de violación de los derechos humanos, pero en un contexto en el cual la mayor parte de la población asume que todos los políticos son corruptos, ¿no? Entonces, en términos, digamos, relativos, bueno, no es novedad, o sea, no les parece tan grave. Claro, lo ponen en una balanza y así es como lo pesan. Y así es como lo pesan, ¿no? Que es una tradición, además, latinoamericana, ¿no? No importa que robe, pero que haga obra, ¿no? Eso viene desde creo que la Revolución Mexicana, más o menos. Entonces, del virreinato. Y del virreinato, quizás, así es. Entonces, esta situación es la que me parece... a lo que me refería cuando comentaba hace un rato una pregunta que me pareció muy interesante, es que hay una pregunta de 3 opciones, no sé si la hemos publicado acá, creo que no está, que consiste en decir si creen que Fujimori es inocente, cometió delitos y está arrepentido, o cometió y no está arrepentido, ¿no? Y la respuesta de que es inocente es solamente el 10%, y las otras dos son más o menos 40% cada una de ellas, ¿no? Entonces quiere decir que para el 80% de la población sí cometió delitos. Si están a favor del indulto, no es porque crean que es inocente, como él sostiene, sino porque todo el análisis que acabamos de hacer, ¿no? Porque en el balance su gobierno fue positivo, o porque está muy enfermo, ¿no? ¿No crees que se ha distorsionado el concepto del indulto? El indulto no es un perdón. El indulto es una suerte de apreciación de la situación, y en tanto la extrema situación se le permite a la persona terminar más bien sus días en su casa. Claro, el indulto humanitario, ¿no? Que es lo único que podía haber sido aplicable, así es. Pero ciertamente la población lo entiende en un sentido más amplio, ¿no? Como el perdón que se puede hacer a un, no sé, pues, a un trabajador que cometió una falta, ¿no? O a un hijo que se portó mal, en fin, de una manera mucho más general y no tan específica como establece la ley, ¿no? ¿Tú crees que allí se equivocaron los seguidores de Alberto Fujimori cuando en muchas declaraciones insistían, sobre todo congresistas? No ha sido la familia ha cuidado bastante sus palabras, pero los allegados, los integrantes de su partido han hablado de la libertad de Alberto Fujimori. ¿Crees que ese fue un error? ¿Eso fue evaluado también desde el gobierno? Bueno, creo que lo que se produjo en realidad es una tragicomedia de las equivocaciones, ¿no? Porque este proceso empieza porque el propio Humala dice: yo no he hecho nada porque no me han presentado una solicitud, ¿no? Entonces la familia
se siente obligada por este comentario de Humala a presentar la solicitud de indulto. Pero en realidad Humala estaba como que queriendo salirse del tema y soltó esto, y la familia probablemente sabía que tenía pocos elementos para lograr un indulto humanitario, porque efectivamente, salvo la depresión, no tenía un caso muy sólido, ¿no? E incluso el tema de la depresión no era suficientemente profunda como para pensar en una situación que se pudiera llevar a un indulto humanitario, ¿no? Entonces, ha pasado el tiempo, el presidente se demoró mucho en evaluar el caso, como también era previsible que ocurriera, porque sabía que cualquiera que fuera la decisión iba a costarle algo en un apoyo popular, y finalmente pues se produjo el desenlace que era más lógico esperar, ¿no? Sin embargo, hay una pregunta que dice, ¿y usted cree que la decisión tomada por Ollanta Humala va a beneficiar o va a perjudicar su gobierno? El 37% piensa que lo va a beneficiar, pero el 44% piensa que lo va a perjudicar. Claro. Y hay un 19% que no opinan sobre el tema. El indulto tenía o venía o se promovía como humanitario, pero era un tema político. Y no apreciarlo desde esa perspectiva puede ser un enorme error para el actual gobierno. De pronto el presidente pudo encontrar una salida intermedia. No puedo dar el indulto, pero voy a promover desde el Ejecutivo un arresto domiciliario en vista de que se trata de una persona que ha sido presidente del país y que tiene en efecto una depresión aguda que puede llevar a que se agrave cualquier enfermedad, cualquier situación. Por supuesto, hay gente que inicia su muerte a partir de una depresión. Por supuesto. Sí, esa era la propuesta de Lourdes Flores, por ejemplo, ¿no? Y me parece que era una salida razonable que el gobierno pudo haber propuesto. O evaluado, ¿no? O la misma familia lo pudo haber también propuesto, pero en ninguno de los dos casos hubo un intento de buscar una solución intermedia, ¿no? Como que también de parte del grupo fujimorista quisieran pues una liberación total que se presta pues a las interpretaciones de que podía ocurrir una recuperación de Alberto Fujimori como un líder político en actividad, ¿no? Cosa que por supuesto habría sido bastante incómoda para el gobierno, ¿no? Ahora vamos con Toledo. Es terrible, ¿no?, que siempre hablemos de nuestros expresidentes en este tono, pero la pregunta sobre Alejandro Toledo, el caso de Alejandro Toledo, es todo un escándalo, ¿verdad? Sí. Vamos, ¿de quién cree usted que proviene el dinero usado para la compra de la casa por la cual está siendo investigado Alejandro Toledo? De Alejandro Toledo, 62%. De la suegra de Alejandro Toledo, 12%. Del amigo de Alejandro Toledo, el empresario Joseph Malman, 12%. Y no precisa el 14%. 62% piensa que la plata es de Toledo y que está usando a la suegra o al amigo como pretexto. Claro, así es. Sí, es lamentable porque recordemos que Toledo fue el adalid de la lucha contra Fujimori, ¿no? Desde una perspectiva anticorrupción. Y de hecho en su gobierno se patrocinó, se auspició una serie de investigaciones contra la corrupción, ¿no? Entonces, la mafia fujimontesinista. Exactamente, ¿no? Era una expresión además favorita de Leán Carpo. Y frente a eso, hoy día vemos, al menos según lo que las encuestas revelan hasta el momento, a partir de la cantidad de denuncias que se han hecho, que hay pues una situación bastante difícil de explicar, por decirlo menos, ¿no? La siguiente pregunta, ¿de dónde cree que proviene el dinero de Alejandro Toledo? O sea, en la primera es, ¿de quién cree que es la plata? Y ahora es, ¿de dónde salió esa plata? De la corrupción, 75%. Un vuelto de la campaña, 18%. Que también es casi corrupción, ¿no? Pero por favor, y de ahorros legítimos solo un 5%. Así es. Entonces es realmente durísimo, ¿no? Es decir, su situación hoy día desde la perspectiva de la opinión pública es extremadamente débil, ¿no? Está muy... en realidad nadie le cree,
nadie le cree y todo el mundo sospecha mal de estas operaciones inmobiliarias, ¿no? Y luego, claro, nadie le cree. ¿Cree en las explicaciones dadas por Alejandro Toledo o cree que no ha dicho la verdad? Sí cree que ha dicho la verdad, 6%. Y 85% piensa que no dice la verdad. Es la forma como se ha enredado el expresidente Toledo cuando ha dado explicaciones. Suma a esto el blindaje del gobierno de Humala, de los congresistas de Gana Perú. Esto es una percepción demasiado grande, ¿no es cierto? Es casi casi todos piensan que está mintiendo. Bueno, lo que pasa es que se ha contradicho varias veces, ¿no? Ha dado varias versiones y la prensa ha ido avanzando en las investigaciones y prácticamente cada día o cada 3 días ha estado sacando una nueva información que revelaba que la situación era mucho más compleja y que lo tenía mucho más involucrado a él en todo el proceso, ¿no? Como